somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema de circuito equivalente de un motor de inducción. Mi nombre es Julio César Alcázar García. Mi nombre es Alexis López Avendaño. Cursamos la carrera de Ingeniería Electromecánica con el profesor. Con el ingeniero Hugo Cruz Reyes en un curso de invierno. Ok, para empezar a hablar de ese tema vamos a abarcar un poco lo que es los motores de inducción. Vamos a definir un poco acerca de ellos. Tenemos que para su operación los motores de inducción dependen, como su nombre lo dice, de la inducción de voltajes y corrientes en el circuito del rotor desde el circuito del estator. Esto provoca una acción transformadora en el interior de ese motor debido a su principio básico de funcionamiento, que es la inducción magnética. A los motores de inducción se les llama máquina de excitación única, a diferencia de otras máquinas, como por ejemplo las de doble excitación, porque a estas solo se le suministra potencia en el circuito del estator. Como hemos visto en otros temas, hay otros tipos de motores que se les suministra igual excitación para poder funcionar en el rotor, aparte en el estator, como son las máquinas síncronas. Ok, se puede deducir el circuito equivalente de un motor de inducción a partir del conocimiento de los transformadores y de lo establecido sobre la variación de frecuencia del rotor con la velocidad en los motores de inducción. Ok, como aquí nos lo dice, que se puede deducir el circuito a partir del conocimiento de los transformadores, y como nosotros ya lo sabemos, en un motor de inducción se presentan diversos elementos tales como los transformadores y diversas características como es la frecuencia, y como lo sabemos, esta varía. La siguiente imagen muestra un circuito equivalente de un transformador que representa la operación de un motor de inducción. Como cualquier otro transformador, hay cierta resistencia y autoinductancia en los devanados primarios. Esto quiere decir en el estator, que se deben representar en el circuito equivalente de la máquina. Estos dos componentes, tales como la resistencia y la reactancia, se pueden ver en la entrada del modelo de la máquina. La siguiente imagen compara la curva de la fuerza magnetomotriz y el flujo de la máquina con la curva de un transformador de potencia. Ok, nótese que esta curva, la curva del motor, es mucho menor que la curva del transformador. ¿A qué se podrá deber esto? Es porque debe haber un entrehierro en los motores de inducción. Esto hace que incremente fuertemente la reluctancia del camino del flujo y por lo tanto reduzca el acoplamiento entre los devanados primario y secundario. Modelo del circuito del rotor. Ok, como sabemos, el rotor de la máquina crea un circuito. A este cuando se le aplica voltaje a los devanados del estator de un motor, en este caso del motor de inducción, induce el voltaje en los devanados del rotor de la máquina. En general, mientras mayor sea el movimiento relativo entre los campos magnéticos del rotor y el estator, mayor será el voltaje resultante del rotor y la frecuencia del rotor. Esto es obvio en un motor de inducción, ya que dicho movimiento es el que genera el voltaje. Igual ese movimiento es el que genera la frecuencia. Hablaré un poco sobre qué es un circuito equivalente final, que nos dice que para producir el circuito equivalente por fase final de un motor de inducción es necesario referirse a la parte del rotor del modelo al lado del estator. En un transformador ordinario se puede referirse los voltajes, corrientes e impedancias del lado secundario del aparato
al lado primario por medio de la relación de vueltas del transformador. Como observamos, esto es un circuito equivalente por fase de un modelo de inducción, donde se muestra la resistencia del rotor y la reactancia del rotor, que se encuentran exclusivamente bloqueados o incluso se puede ser imposible determinar directamente en los rotores. Esta otra gráfica nos muestra lo que es sobre la corriente del rotor en función de la velocidad del motor, que nos habla un poco sobre el porcentaje de la velocidad del rotor y sobre la corriente del rotor, como se muestra hasta su punto máximo y hasta su porcentaje de velocidad del rotor.